Ya, entonces, bienvenidos a todos, a todas, a esta nueva clase del curso. Hoy día vamos a hacer como una pequeña pausa a lo que estábamos viendo en Pandas, como les había dicho en la clase anterior, por el tema de que queríamos sincronizarnos con el otro profesor del curso de proyectos. Y ahí uno de los temas bien importantes que se ven, que yo creo que igual ustedes deberían saberlo, es el tema de las visualizaciones, ¿ya? Y parte súper importante, yo creo que es súper, súper, súper olvidada por todos los otros cursos, y yo creo que, salvo que hay un curso creo que es específico de visualizaciones, también lo pueden tomar, creo que lo dicta el DCC, y parece que también hay uno en industria, pero en general es un tema muy olvidado y yo creo que es tremendamente útil, sobre todo para los que van a estar dando proyectos, para que ustedes le puedan presentar de forma correcta, como los patrones que pueden haber encontrado dentro de los datos que les entregaron sus clientes, ¿ya? Entonces, eso vamos a estar haciendo hoy día. Como ustedes saben, cualquier duda, cualquier consulta, no duden en preguntarla y podemos pausar la clase y responderla sin mayores problemas. Ya, entonces, voy a compartir al tiro pantalla. ¿Ya? A mí, personalmente, como comentario poco académico, yo creo, eh, me- creo que quedó bastante buena esta clase, así que espero que también les guste. ¿Ya? Entonces, esta clase está basada en un post de Medium, ¿ya? Para los que no conocen Medium, es una página que es como una especie de blog, una cosa así, pero en donde distintos profesionales van subiendo posts sobre distintos temas, ¿ya? En general, si uno, por ejemplo, va a este Medium, que no sé cómo se llamará específicamente como esta subsección, pero en este caso hay muchos artículos que hablan sobre data science, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eh, aquí está diciendo que la predicción, la accuracy no es el objetivo, es un artículo completo de esto. Por ejemplo, aquí habla sobre el fairness, que también es un tema súper importante que lamentablemente no se ve mucho en la universidad, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces hay muchos posts de distintos temas que probablemente a ustedes les pueda interesar, de distintas dificultades, uno muy complejo, otro no tan complejo, pero el que me interesa ahora en este momento es este que se llama The Art and Science of Data Visualization. ¿Ya? Y este personaje que escribe esto, Michael Mahoney, yo en verdad no sé si será una persona que es como destacada en este tema, yo me imagino que sí, por la calidad de trabajo que tiene acá. ¿Ya? Y en general da como una teoría bastante buena de cómo generar visualizaciones bonitas, ¿ya? Que eso es en la práctica el fin. Y más que bonitas, efectivas también, o sea, que sirvan para que yo pueda comunicar algún tipo de resultado a las personas que van a ver estas visualizaciones, ¿ya? Entonces la clase va a estar basada en este post, ustedes pueden apretar ahí, van a encontrar el link y entonces con eso ya teniendo eso en cuenta empezamos la clase. Ya, entonces primero que nada, bueno, los objetivos de las clases se pueden resumir en tres objetivos principales, es introducirlos a todo el tema de las visualizaciones, un poquito de la teoría que hay detrás y los principios también que pueden aplicar para lograr buenas visualizaciones. Ya vamos a entregar muchos ejemplos de visualizaciones a lo largo de esta clase. Y por último, también la idea es introducirlos a Plot, ya que va a ser la librería por defecto que vamos a estar usando dentro del curso. Si ustedes se preguntarán por qué, bueno, porque a mí me gusta esto Plot y es como, yo creo que es una muy buena alternativa de reemplazo a Matplotlib, que es la librería prácticamente por defecto de visualizaciones en Python. ¿Ya? Entonces, dicho todas estas cosas y la introducción de la clase en general, ahora vayamos derechamente al primer tema que es la introducción a la visualización de los datos. Ya que la visualización de los datos ya es principalmente un área que se dedica a representar gráficamente los datos. No hay ninguna novedad, yo creo que más de alguno, o sea, ustedes probablemente todos ustedes han hecho en algún momento algún gráfico. Y el objetivo de eso era principalmente comunicar ya de forma eficiente y sencilla los datos. ¿Ya? Eso es el objetivo que vamos a estar rondando en toda esta clase. ¿Ya? Entonces, en términos prácticos, una visualización es un mapeo, así incluso encontré algunas definiciones un poquito matemáticas de esto, como un mapeo entre los datos
a un gráfico, una figura, una imagen. ¿Ya? Y el mapeo determina, entre otras cosas, los elementos visuales que se van a mostrar, sus puntos, sus barras, el tamaño de estas cosas, la posición de cada uno de los elementos, el color, la forma y el tamaño. Van a ser todas estas variables que van a incidir en el gráfico. ¿Ya? Entonces, el tipo de mapeo que nosotros creemos, o sea, ya derechamente el gráfico que nosotros creemos, va a determinar qué tan entendible el gráfico será. Y acuérdense que el objetivo final del gráfico es comunicar lo que nosotros estamos viendo. Entonces, por eso es de suma importancia crear muy buenos mapeos, o sea, es decir, crear bonitos gráficos. ¿Ya? Un gráfico bonito o estético, y esto es como, entre paréntesis, porque en ingeniería parece que es como medio prohibido hablar de algo bonito así, tan subjetivo, tan poco formalizable, o sea, yo no puedo hacer una función que tome algo y me diga si es bonito o no, ¿ya? Y está mucho más allá de las formalidades matemáticas, ¿ya? Entonces, de hecho, estético, vamos a ver más adelante, que es como una rama de la filosofía, en verdad es el primer, como la bajada de título de Wikipedia, pero en general se preocupa, es como un área que estudia la belleza de las cosas, ¿ya? Y ahí ustedes después pueden leer el artículo completo dentro de Wikipedia. Ya entonces, por ende, la visualización de datos es considerada como una ciencia y también al mismo tiempo un arte, ¿ya? Y lo que les decía recién, vamos a usar Plotly en vez de Matplotlib, porque a mí principalmente me gusta bastante y de hecho encuentro que es 10.500 veces más sencilla de usar que Matplotlib, ¿ya? Entonces, antes de que continuemos, ¿tienen alguna duda con respecto a todo esto que hablamos recién? ¿No? Ya, perfecto. Segunda pregunta. A un vecino se le ocurrió que sería buena idea cortar un árbol con una motosierra, parece. ¿Ustedes la escuchan? ¿Cómo, cómo va a ir a cerrar las ventanas? ¿O está bien, no escuchan ruido de fondo? Yo no escucho nada. Ah, ok. Tampoco. Ya, No, qué no bueno. se escucha. Ya, fantástico, porque a mí me tiene totalmente saturada esta cosa. Ya, muchas gracias. Ya, entonces, los principios. Vamos a ver los principios antes que veamos eso de los pingüinos. ¿Ya? Bueno, ya lo vienen ya. Entonces, los principios, según este artículo, son cuatro. ¿Ya? Los principios para construir una buena visualización. Entonces, lo primero y lo más fundamental, yo creo que un gráfico cuenta una historia. Nosotros no ponemos puntitos, no ponemos ejes, no acomodamos esos puntitos a los ejes porque sí nomás, sino que tenemos un objetivo por detrás y ese objetivo es contar la historia. ¿Ya? Entonces ese va a ser el primer principio que vamos a ver. El segundo principio es que todo tiene que ser hecho de la forma más sencilla posible, pero no debe ser simple. ¿Ya? Y aquí hay como una diferencia entre lo simple y lo sencillo, que lo encontré bastante interesante, porque cualquiera podría pensar al tiro que sencillo es como sencillo igual a simple y esta cosa tira truco, ¿ya? Pero en verdad no es así. Lo simple, dice, es llano, fácil, falto de profundidad, ¿ya? Eso es lo que no debe ser un gráfico. Lo sencillo, por otra parte, es certero, esencial, preciso, sobrio, escueto, claro, ya, y otras cosas. ¿Ya? Entonces la idea es que finalmente lo que estamos haciendo es que sea sencillo, pero que no sea así. ¿Ya? Ese va a ser el segundo punto de los principios que vamos a estar viendo. El tercero va a ser usar el gráfico correcto para la tarea que nosotros queremos resolver, y aquí un poquito más técnico, ya casi como una receta de cocina. ¿Ya? Y el cuarto, la tinta es barata y los electrones son aún más. Y ahí este, lo vamos a dejar en misterio hasta que lleguemos a ese punto. ¿Ya? Entonces, vamos ahora sí a ver cómo nosotros podemos aplicar los principios. ¿Ya? Obviamente no podemos aplicar nada en verdad si es que nosotros no tenemos ningún dataset. Y en este caso vamos a adelantar el dataset de la clase como 14, 15, una cosa así. Y lo vamos a ver en esta clase. Ya recuerden que esta clase es experimental y es nueva de este semestre. Entonces, vamos a usar este dataset de pingüinos. ¿Qué pasa con este dataset? Pues, sí, es que ustedes no lo conocen hasta el momento. Es la misma cosa que el dataset Iris, que ojalá lo conozcan, si no, bueno, no hay problema. Pero la práctica lo que hace es simplemente medir atributos de tres pingüinos distintos, tipos de pingüinos distintos, ¿ya? O especies de pingüinos distintos. ¿Ya? Tenemos este chinstrap, que es el que está acá, fíjense que es como más chiquitito, tiene los ojos medio amarillos, ¿sí? Este Gentoo, que es un poquito más grande y le gusta salir con las alas así, y el Adeli, que es el otro que también está acá, ¿ya?
En verdad, yo como no soy biólogo no sabría en verdad decirles realmente las diferencias que están, pero lo que podemos hacer es inferirla a partir de los datos. Y los atributos que tenemos, ahora esto es lo interesante, es, eh, primero que nada tenemos estos dos, que es el largo y el alto del culmen, ¿ya? Que ustedes pueden ver acá que en verdad es una forma de decir como el largo del pico y el alto del pico, ¿ya? Sencillamente eso. Solamente que el nombre científico es como culmen, ¿ya? Flipper length, o es la longitud de las aletas en milímetros, todas estas cosas están en milímetros, ¿ya? Entonces aquí tenemos estas tres cosas, tenemos la descripción del culmen y al mismo tiempo el largo de las aletas. También tenemos la masa corporal, ¿ya? Yo creo mucho que decir sobre eso. La isla de origen, en donde se tomó el pingüino, y aquí hay un dato interesante que me salté en algún punto. Estos pingüinos fueron tomados, o sea, las mediciones de estos pingüinos fueron tomadas en esta cosa Palmer Stage, ¿ya? Y esto es un archipiélago, ¿ya? Archipiélago Palmer, ¿ya? Entonces, ese está en la Antártida, ¿ya? Fíjense, aquí está Google Maps. No, supongo que debe ser estas islas de por acá, ¿ya? Entonces, si nos alejamos un poco, aquí tenemos como nuestra Antártida también reclamada por estos otros países. Ya, entonces, la idea es que estos pingüinos, estos tres tipos de pingüinos, están en islas que se supone que deberían encontrarse en en este archipiélago de acá. Ya, lamentablemente, parece que son estas acá. No, tampoco. Ya, bueno, en fin, de ahí ustedes pueden hacer la búsqueda. Ya, pero son tres islas, Dream, Torgensen y Visco. Esas son las tres islas que, desde donde proceden los pingüinos. Por último tenemos el sexo del pingüino y la especie. ¿Ya? Esto, para que ustedes sepan, este dataset fue diseñado en principio para hacer predicción de la especie. O sea, es decir, yo a partir de todas estas características que tengo acá, no sé, por ejemplo, imagínense que yo tengo una página web, ingreso todas estas características y pues, me dijera que el pingüino que ingresé, por ejemplo, es de clase Chiltern o es de especie Chiltern. Entonces la idea principal de esto, para que no nos adelantemos tanto al tema de la clasificación, es que yo eventualmente pudiera predecir la especie del pingüino a partir de estos atributos. Ya, eso era en términos prácticos de qué se trata nuestro dataset. Como todavía no hemos visto predicciones, esto también lo vamos a usar como un atributo extra para la visualización. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende más o menos de qué se trata este dataset? En el chat me dicen que sí. Ya, muchas gracias también. Ya, entonces, nosotros cargamos nuestro dataset, las mismas funciones de pandas, punto read ccd, le ponemos la ruta de donde se encuentra nuestro archivo, y este lo vamos a usar para descartar los valores, ¿ya? Súper sencillo, descarta, no sé, como 5 o 6 observaciones, en donde es todo nulo y en verdad no se sabe muy bien por qué. Ya entonces ya este dataset completo, 334 filas y las 7 columnas que habíamos estado hablando recién. Ya, entonces, una pregunta, ¿por qué creen que usamos data frames si no usamos, por ejemplo, NumPy o ese tipo de cosas? O derechamente Porque, arreglos de porque raíz. estamos trabajando con datos tabulares. Ya, sí, claro, o sea, es como continuación a lo que habíamos estado viendo recién, pero ¿no habrá como una razón un poquito más profunda de por qué se hace esto? Ya, la respuesta más sencilla a esto, de por qué nosotros usamos data frames, es por el hecho de que estas cosas vienen extremadamente listas para ser usadas. ¿Ya? Si se acuerdan ustedes en algún momento de la clase, hace dos clases atrás, nosotros podemos hacer, por ejemplo, de este punto, describe y entrega el promedio, la cantidad de observaciones, la desviación estándar y los cuartiles, ¿ya? O los intervalos sobre los cuales se encuentran los cuartiles. En términos prácticos, lo que significa esto es que hay eh,
especie de conexión entre Plotly y los data frames que hace que graficar sobre data frames sea extremadamente sencillo. O sea, es decir, hay gráficos que en esta clase lo vamos a hacer prácticamente en una pura línea. ¿Ya? Por eso es tan interesante el tema de usar data frames y no de no usar listas y otras cosas. ¿Ya? Entonces, esa es la idea también de los data frames. Tener una plataforma sobre la cual se construyen otras plataformas en donde nosotros podemos ejecutar las cosas de forma mucho más sencilla y prácticamente tener que escribir muy poco código. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos al primer principio. Un buen gráfico cuenta una buena historia. Entonces, ¿qué es lo que significa esta cosa de que un buen gráfico cuenta una historia? Es que eh, nosotros realmente tenemos un objetivo por el cual nosotros estamos graficando, ¿cierto? ¿Ya? Y la idea de ese es principalmente que nuestro gráfico esté en función del objetivo que nosotros vamos a destinar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué creamos los gráficos? Comúnmente eso se puede caer en dos categorías principales. Primero, para identificar patrones en los datos, que son los típicos gráficos que uno hace, que son súper sencillos, que se ponen los puntos y simplemente tratamos de entender si hay o no hay algún tipo de patrón. Y la otra opción de por qué creamos los gráficos es para intentar explicar esos patrones, los patrones que identificamos en los gráficos más simples, a una audiencia no especializada. O sea, es decir, imagínense los gráficos que aparecen en, no sé, la tercera. Encuentro que definitivamente tienen muy buen equipo de gráficos, ¿ya? Entonces, para hacer esto, y justamente también un poco para intentar convencerlos de que Plotly es buena idea, vamos a empezar a hacer gráficos tanto exploratorios, ¿ya? Aquí me faltó poner que los otros eran gráficos explicativos. Vamos a hacerlo con esta plataforma, esta librería, perdón, que estamos... que se- ¿ya? Entonces, primero que nada, el gráfico exploratorio. Entonces habíamos dicho que estos gráficos exploratorios son muy sencillos. Nosotros queremos ver tendencias en nuestros datos, ¿ya? Y para eso, pongamos un ejemplo. En este ejemplo de acá, lo que vamos a ver va a ser la relación entre el ancho de la aleta y la masa corporal de esta ave. Y entonces la pregunta que hay detrás de esto, porque ustedes saben que igual uno tiene que tener como preguntas para hacer los gráficos, es, ¿existirá una relación entre el largo de la aleta y peso? O sea, es decir, si mientras más larga la aleta, más pesará el pingüino. Y la respuesta es, que vamos a ver obviamente acá en el gráfico, es que efectivamente pareciera que hay como una relación, ¿cierto? Si uno mira como un poquito de lejos, pareciera que a medida que aumenta el tamaño de la aleta, también aumenta la masa corporal del pingüino. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas nosotros estamos buscando en los grafos, o sea, gráficos exploratorios. Pongamos otro ejemplo. eh, otro ejemplo. ¿Ya? Vamos a relacionar el largo del culmen con el ancho del culmen. ¿Ya? O sea, es decir, vamos acá arriba, la figura, ¿existirá una relación entre esto y esto de acá? O sea, a medida que aumenta el largo, aumentará el alto. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no. Ya, claro. Y también aquí dice que en esta figura se puede inferir más. Ese fue el spoiler. Ya, y efectivamente, en este caso no tenemos ninguna relación. Pero eso es bueno también. Es bueno en el sentido de que nosotros estamos explorando las relaciones que existen entre las variables de nuestros datos. Entonces, aquí también podemos sacar la conclusión de que no existe ninguna relación entre estas dos variables y está bien, está bien. No nos va a servir quizás para un análisis posterior, pero en este caso ya podemos decir que ya entendimos lo que estaba pasando. ¿Ya? Entonces, vamos ahora al tema de los gráficos explicativos, que era el segundo tipo de historia que nosotros queríamos contar. ¿Ya? Ahora, algo así podrían pensar que esto es como para nosotros. ¿Sí? O sea, es decir, queremos buscar relaciones interesantes, simpáticas, que nosotros después podamos mostrarle a la población en general, y ahora queremos, ya en este tipo de gráficos explicativos también, mostrarle ya derechamente un trabajo un poquito más elaborado. Entonces, si graficamos esta cosa, vamos a poner muchas más variables o sea, perdón, más que variables, vamos a poner un poquito más de elementos sobre el caso. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer una regresión lineal a partir de mínimos cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner simplemente una recta que se intente ajustar a los dos.
¿ya? Además vamos a poner un título, por ejemplo, la relación entre la masa corporal y el largo de la aleta de los pingüinos. Vamos a decir que se muestra una existencia de relación, o sea, la existencia de una relación lineal entre ambas variables a través de una regresión lineal con un buen ajuste. Ponemos incluso el ajuste de la regresión lineal y mostramos también el gráfico como también otras cosas de la regresión lineal. Y entonces fíjense que este gráfico es mucho más descriptivo de lo que está diciendo, siendo que estamos mostrando las mismas variables, pero mucho más descriptivo de lo que nosotros estamos intentando comunicar, ¿ya? Y esto es lo que buscamos también acá, o sea, es decir, este gráfico va a ser el que yo voy a mostrarle al resto de las personas con respecto a lo que yo encontré en mi datos, ¿ya? Ojo que no es un tema de estos temas preparados, sino que este es el que tiene que explicar los patrones que nosotros encontramos. Y aquí la explicación es que sí, efectivamente existe un patrón y ese patrón puede ser representado por esta línea de tendencia de regresión lineal. ¿Ya? Entonces, esa es la idea entre estos dos temas de hacer gráficos, por una parte, exploratorios y por otra parte, hacer explicativos. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Yo tengo una pregunta, ¿Ya? profe. Lo que pasa es que el otro día escuché una charla de una persona que se dedica a hacer temas de Machine Learning y cosas así. Y él decía que dentro de su análisis exploratorio, cuando él trabaja con distintas empresas, en ese punto él también le servía para determinar si continuar o no con el proyecto, porque le daba ciertos indicios si los datos que estaba utilizando le iban a permitir o no poder solucionar el problema de negocio. Entonces, pero a mí me surgió la duda porque solamente con un análisis exploratorio uno puede determinar si continuar o no con el proyecto. No será como muy apresurado o definitivamente sí, las visualizaciones y todo lo que uno puede encontrar descriptivamente sí nos dan indicios de que si con lo que tenemos podemos llegar a algo o no. Ya, buena tu pregunta. Y eso tiene que ver más también con un poco del tema del análisis exploratorio, más que de visualizaciones, que lo que estamos haciendo. Pero igual podemos como conversar un poco de esto. Mira, hablando de mi experiencia personal, en algún momento tuve que clasificar a personas, creo que eran deudores, una cosa así, de si podían o no podían pagar su deuda. Una cosa que era igual un poco típica y, en fin, y no es tan buena de contarla tampoco. A mí me gusta mucho ese tipo. ¿Ya? Entonces, lo que pasaba era que tenían una base de datos que estaba totalmente dispersa por todos lados, que llena de hoyos, de datos extremadamente sucios. Y lo que pasaba era que a mí me entregaron esto y me dijeron, ya, intenta hacer un clasificador y veamos lo que pasa y todo. ¿Y qué es lo que pasaba? Y con el tema del análisis exploratorio de datos, primero, como que habían ciertos indicios que decían que quizás podría ser que tuvieras una posibilidad de hacer alguna especie de clasificador, pero ya avanzando el proyecto me di cuenta que no había ninguna forma de hacer esta cosa. ¿Ya? O sea, es decir, a- solamente viendo cómo estaban conformados los datos, uno puede ya decir prácticamente aquí no hay ninguna relación que yo pueda de alguna manera aprovecharme para poder crear algún clasificador que tenga sentido. O sea, es decir, no servía, por ejemplo, la dirección o no servía tampoco la comuna en que vivía esta persona. En la práctica no se podía decir nada y era principalmente no quizás, o sea, mi hipótesis era que no quizás tenía que ver el tema de que los datos no representaban nada, sino que los datos estaban demasiado sucios como para hacer algo. Y lo otro que también el objetivo tampoco estaba muy claro. Entonces, cuando tienes esa combinación de factores, tú ya puedes decir, sabes que quizás aquí no es tan buena idea seguir intentando hacer algo cuando en verdad no voy a encontrar ninguna cosa. ¿Ya? Ahora, viéndolo, si, dentro de su propia experiencia, ustedes finalmente van a tener que decidir en algún momento si van a seguir con el proyecto o van a dejarlo botado porque ya no hay nada que hacer. ¿Ya? Y eso lo pueden ver también haciendo esto, pero hay otras herramientas un poquito más avanzadas que si ustedes le están pidiendo, por ejemplo, predicciones, como ponerle 3 líneas y la cosa va a intentar hacer de todo para poder predecir y si aún así no lo logra, entonces quizás ahí valdría la pena ya descartar con un poquito más de seguridad. Ya no sé Ok, si respondo tu sí, pregunta. Ya, me queda ok. claro. Sigamos entonces.
¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo contamos la historia? Y hay dos cosas bien interesantes eh, que detallar, ¿ya? Y uno es la expresividad, que está como, bueno, estos dos son como los conceptos así como un poquito más formales, ¿ya? Y dice que un conjunto de hechos es expresable en un lenguaje visual si las visualizaciones en el lenguaje expresan todos los hechos del conjunto de datos y solamente estos, nada. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto en un lenguaje un poquito más sencillo? Es que solamente nosotros tenemos que decir la verdad y nada más que la verdad. ¿Ya? Eso es súper, súper importante. No podemos estar agregando cosas que no están dentro de los datos, pero que nosotros creemos que van a ser buenas relaciones, como, o sea, podría ser para vender cosas. ¿Ya? Tampoco se debe mentir, o sea, bueno, esto es más o menos lo mismo que esto, pero al mismo tiempo tampoco hay que mentir por omisión. ¿Ya? Y pasa mucho que de repente digo, puedo dejar un grupo afuera y esta cosa ahí con este grupo afuera queda todo perfecto y calza todo y mi modelo está espectacular. Ya, tampoco hay que hacer eso. Ese es uno de los puntos muy, muy, muy importantes para contar nuestra historia. ¿Ya? Y la segunda parte es la eficacia. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver con esto? Es que una visualización es más eficaz que otra si yo la puedo entender más fácilmente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto también en términos prácticos? Que nosotros tenemos que utilizar solamente elementos que la gente pueda entender de forma como mejor, ¿ya? Y eso mejor se refiere a que sea más rápido y más preciso. Si yo me voy a poner a hacer una visualización que tenga unas líneas extremadamente complejas y las líneas se saltan para todos lados, por más que la visualización esté correcta, la gente no la va a entender. La gente, su público objetivo no lo va a entender. Y eso va a representar un gran problema porque finalmente la visualización no va a servir para nada, ¿ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta estos dos puntos para poder contar una buena historia. ¿Ya? ¿Todo bien? Ok, todo bien. Ya, entonces, el segundo punto interesante de esto, el segundo principio es, todo debe ser hecho de la forma más sencilla posible, pero no debe ser simple, ¿ya? Y este es el segundo principio que vamos a estar viendo. Entonces, para empezar esto, vamos a entrar a pensar un poquito más qué es lo que tenemos cuando tenemos nuestro gráfico. Y finalmente son representaciones en dos dimensiones de nuestros datos, ¿cierto? O sea, yo tengo una observación, esta observación tiene un punto en el eje X y otro punto en el eje Y, y cuando se hace el cruce de estos dos, yo pongo un puntito ahí, ¿ya? Eso es lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar cuando nos dicen gráfico, nos dicen visualización. Hay evidentemente otro tipo de visualizaciones, pero esta es la más básica. Todo esto, adelantando un poco, esto se llaman gráficos de dispersión. ¿Y por qué? Porque ponen, en verdad no sé cuál será el término de por qué se llaman dispersión. Yo me imagino que debe ser porque ponen dispersos los puntos dentro de nuestro plano de dos dimensiones. ¿Ya? Entonces, en esta figura, tanto el eje X como el eje Y tiene una escala, ¿cierto? O sea, esto está en milímetros, esto está en gramos y al mismo tiempo tienen un rango en donde existen estas cosas. Viven desde el 170 hasta el 230 para el caso del largo de la aleta y de 2500 a 6500 en la masa corporal del pingüino. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso y lo que les decía, cada punto recae en una combinación entre estos dos. Ya, entonces, ¿cómo podríamos visualizar más variables? ¿Qué creen ustedes? Voy a poner esto como pregunta. Más variables me refiero a que si nosotros tenemos nuestro data frame así de este estilo, ¿cómo yo puedo también influir en la visualización, por ejemplo, TILE o el largo del color? Con distintos, ¿Perdón? con distintos colores. ¿Ya? ¿Con distintos colores? Sí. Es buena respuesta. ¿Qué más? Si es que numérica continua, podríamos poner un tercer eje también. Aclaro un tercer eje, ¿ya? Sí. ¿Qué más? La forma de los puntos, La forma de los puntos, sí. el tamaño. También. Bueno, y algunas otras más, pero ya con eso ya quedamos con todo lo que vamos a ver en este clase, casi. Ya entonces muy, muy bien, ya tienen buena intención y tienen también probablemente alta experiencia en visualización si me están contando estas cosas. Ya, entonces ahora, claro, la primera que vamos a hacer sería agregar una nueva dimensión, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, vamos a agregar la isla
ahí Estefano me había dicho que no se podía en categóricas, pero en la práctica sí se puede en categóricas, sí, tú lo pones de este estilo. Fíjate que en este eje está la isla y ahí tú separas en los distintos ejes los puntos, ¿ya? Y si ahora vamos a ver un poquito desde encima, podemos ver aquí cómo se distribuye por cada una de las islas, ¿sí? Entonces, en Pisco, por ejemplo, está de esta manera, es decir, eh, este es el largo de la aleta y esta es la masa. Entonces, como que aquí hay un aumento, supongo, un poquito lineal que está muy marcado, ¿ya? Y de hecho, hay, en este sector hay datos, a diferencia de las otras dos islas, en donde aquí no tenemos nada y aquí arriba tampoco tenemos nada. Y entonces aquí podemos hacer muchos análisis con respecto a lo que estamos diciendo. Pero el problema de esto a mí no me gusta mucho porque son complejos de interpretar, ¿ya? O sea, cuando nosotros vemos esto, en verdad, ver como una proyección de algo de 3D dentro de algo 2D, ya de por sí es solo, y tratar de interpretarlo a veces se hace bastante difícil, ¿ya? Entonces, ese es uno de los problemas, y fíjense ahora que aumenta mucho la dificultad cuando ya ponemos una tercera variable continua, o sea, fíjense, ya, es verdad, ya, en este caso se agregó el largo del culmen, y fíjense que en este caso ya como ya definitivamente no hay mucho más que interpretar, que pareciera que es como una relación lineal entre las tres cosas. ¿Ya? Entonces, a medida que vamos agregando dimensiones, se vuelve más complejo y hay obviamente otra limitación más muy importante, es que no podemos agregar otra dimensión. Ya, o sea, nosotros no tenemos visión en las cuatro dimensiones ni en n dimensiones. O sea, este enfoque de acá, de agregar las dimensiones, llega hasta solamente hasta este punto de acá. Ya, entonces tenemos todos estos problemas que se vuelve difícil y al mismo tiempo que no podemos agregar más dimensiones. Y ahora vamos a ver lo que el autor comunicaba originalmente como aesthetics, estética o parámetros de la figura en el caso de Plotly. ¿Ya? Aesthetics viene del tema de que la librería que se usa por defecto en R, que es otro lenguaje de programación para Data Science, la librería, bueno, verdad, no sé si es por defecto, pero se llama ggplot, trae un módulo aesthetics que permite modificar distintas cosas de la fibra. ¿Ya? Entonces, estética, y ahora sí era lo que les decía, la estética es la rama de la filosofía que estudia la esencia y la percepción de la belleza y el arte. Igual es un poquito como más allá de lo que nosotros vamos a hacer en esta clase, pero aún así es interesante saberlo porque principalmente, y por qué le llaman aesthetics, es porque intenta entender un poquito, intenta personalizar la belleza o el arte que trata de representar nuestro gráfico, ¿ya? Entonces por eso el nombre de aesthetics. No, en este caso parámetro de la figura porque Python recibe simplemente, o sea, Plotly recibe parámetros y estos parámetros son los encargados de modificar estas cosas. ¿Cuáles son estos parámetros? Y eran los que estaban diciendo recién, es la posición de cada uno de los puntos, ¿ya? Eso no es tan obvio, de hecho igual quedé un poquito impresionado con esto, o sea, igual de todas maneras lo íbamos a ver, pero hay un ejemplo súper entretenido que involucra al actual presidente. Un color, ¿ya? También es siempre como lo primero que a uno se le viene a la mente, pongamos color al tiro. Claro, porque el color es como algo un poquito natural, o sea, nosotros distinguimos las distintas cosas que tenemos en nuestro ambiente a partir del color. Entonces, la idea es que intentemos hacer lo mismo dentro de las diferenciaciones que estamos generando. La forma de los puntos, ¿ya? O sea, no es lo mismo tener todos los puntos círculos que unos cruz, unos círculos y otros puntos que tengan estrellas, ¿ya? También es otra forma de diferenciarlo y el tamaño es otra forma más que también podemos diferenciar. ¿Ya? Entonces, todas estas tres en general, permiten agregar nuevas variables para que nosotros generemos el análisis. ¿Ya? Es decir, el color puede ser perfectamente otra variable fuera de las que se están graficando y que aún así puede significar algo. ¿Ya? Lo mismo con la forma y el tamaño. Entonces, primero veamos el tema de la posición. ¿Ya? Y por posición vamos a entender, o sea, vamos a tratar de ver qué es lo que pasa cuando nosotros jugamos con los rangos de los ejes y las escalas también que tienen los rangos, o sea, los ejes. ¿Ya? Para esto vamos a hacer una copia del DataFrame original y vamos a decir que el elemento que está en el 343, en el largo de la aleta, va a ser 165. ¿Ya? Una medición súper extraña. Fíjense que se acaba de generar este punto de acá, el que está fuera de toda norma, ¿cierto?
fuera de todo el patrón que nosotros vimos y que incluso le pusimos una línea eh, en el gráfico anterior. ¿Ya? Entonces aquí nosotros directamente podríamos decir esta cosa está fuera de todo y deberíamos descartarlo, cortamos el gráfico y mostramos solamente esta parte de, a ver si se puede, esta parte de acá, ¿cierto? Y nos quedamos con esto y nos olvidamos de otra cosa. Pero hay un tema bien interesante con el tema de la posición de los puntos y del alcance del eje X, y es que esto igual engaña un poco con el hecho de que uno interpreta siempre que aquí parte como del cero, como que ese es el punto inicial. Quizás no el cero, pero el punto inicial. Entonces nosotros esperamos que desde ahí parta todo y después se vaya aumentando hacia allá. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros realmente partimos desde el cero, otro gráfico es el que nosotros nos podemos encontrar. Y fíjense que en esta relación de acá ya no se ve tan extraño este punto, ¿cierto? O sea, ahora pareciera que este punto, evidentemente es un punto normal, pero igual está dentro del rango esperado de el largo de la aleta, o sea, no es ninguna cosa tan descabellada como para poder nosotros decir, ¿sabes qué? Vamos por esta variable, no va por la observación de esta única variable, vamos a sacarla porque está fuera. Y si se fijan aquí, tremendo espacio acá, es la que nos dice, no, esta cosa está ahí. ¿Ya? Entonces, es súper, súper, súper importante que tengan en consideración cuáles son los rangos y las magnitudes que tiene cada uno de los ejes en el momento que se está graficando. ¿Ya? ¿Se entiende esta cosa? Y profe. Ok, gracias. Ya, entonces ahora vamos a ver el ejemplo con nuestro presidente. Esta fue eh, una lámina que mostró de la delincuencia en el momento que él estaba haciendo campaña para ser reelecto la segunda vez hace unos 4 años, una cosa así. Y ahí fue súper, súper, súper criticada. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí la delincuencia lo dice como en rojo más encima, o sea, es decir, esta cosa estaba mal ahí porque está en rojo, ¿cierto? Uno tiende a asociar también los colores, y es un tema súper fuerte eso, a cosas malas. Entonces, aquí está en rojo y aquí también está en rojo, y esos son los periodos en los que él no estuvo, y el periodo en el que él estuvo tiene 22,8%, o sea, eso está bueno, porque está en azul y la barrita es súper chica. Entonces, ¿qué hay de malo con este gráfico? ¿Qué creen que hay de malo con este gráfico? Yo me acuerdo que era como el tamaño de las barritas, pues como proporcionado grande y el chico como más chico. En verdad no es representativo el tamaño de las barritas. Está mal escalado. Mal escalado, ¿ya? Entonces, aquí, ya tenemos dos ideas, que las barras no son representativas, ¿ya? Y que está mal escalado. ¿Ya? Entonces, voy a mostrarles primero, para responder su pregunta, voy a mostrarles cómo se vería una visualización que estuviera correcta. En verdad debería haberlo hecho al revés, pero en fin. ¿Ya? Entonces, la visualización que él mostraba en este entonces era esta. Esta debería haber sido la visualización correcta, mientras que la visualización que él mostró es esta otra que tenemos acá. Y definitivamente se ven distintas, ¿cierto? Pero ambas están correctas, eso es lo peor de todo. Ambas están correctas, o sea, Plotly de por sí no, es súper complejo para poder modificar, o sea, yo creo que incluso no se puede modificar esto de tal forma de que aquí salga algo y me represente otro tamaño de barra, o sea, es decir, que yo hubiera puesto un 30% acá y aún así el valor real hubiese sido quizás hasta acá, ¿ya? Y no permite hacer eso Plot, ¿ya? Principalmente por cómo está hecho, no sé si esa habrá sido una decisión como explícita, ¿ya? Y este gráfico es el que realmente debería haber mostrado, ¿cierto? Aquí ya no se ve una diferencia grotesca entre este y este, sino que se ve algo relativamente no tan distinto. O sea, estamos hablando de que 30, 22, 27 tampoco es mucho. De que existe la diferencia, existe la diferencia. Y ahora, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia realmente entre estos dos gráficos que estamos viendo acá? Entre este y este acá. Voy a checar un poco esto para que se vean los dos. Yo El siento, tamaño del gráfico. Que el cero está corrido, pues. Eso es. Eso. Eso, efectivamente, esa es la diferencia fundamental entre estos dos gráficos, los ejes.
Claro, gracias a todos por su consulta. Fíjense acá, este gráfico acá parte desde el 20 y este parte desde el 0. ¿Ya? Y eso es lo que definitivamente hace que este gráfico esté malo. ¿Ya? Está malo, así como en términos prácticos, no está, o sea, no, perdón, en términos como un poquito más formales, y uno podría decir, no, no está malo, si de hecho el gráfico parte del 20, 32 y representa muy bien lo que está representando. Pero en términos prácticos está malo porque intenta comunicar otra cosa que no es lo que realmente está sucediendo. ¿Ya? O sea, aquí tenemos una diferencia gigantesca. Y es porque uno principalmente siempre tiende a asociar con que los gráficos de barra van a partir desde cero. ¿Ya? Entonces, muy importante en el momento que ustedes elaboren gráficos de barra, tienen que empezar siempre desde la base, desde el cero. ¿Ya? Pero, profe, tengo, ¿Sí? tengo una pequeña objeción sobre eso porque al final depende de lo que uno quiera como hacer énfasis, creo yo. O sea, Claro. si uno quiere realmente resaltar las diferencias pequeñas, ¿Mm? yo he visto gráficos que parten no en el cero, pero porque su objetivo es ese. Claro, Eh, y no necesariamente a priori lo veo como algo malo. Yo siento claro. que es como depende de lo que uno quiera mostrar o quiera hacer énfasis. Es que vamos de nuevo con lo mismo. ¿Cuál es la historia que tú quieres contar? ¿Ya? Bueno, quizás ahí podríamos suavizar un poco el tema, el criterio, pero hay que, si tú, por ejemplo, usas este tipo de gráfico de acá, acá por lo menos debería haber estado simbolizado la escala del eje. Y en este caso no estaba simbolizada la escala. Claro, Entonces estoy de daba para acuerdo. pensar, claro, entonces aquí daba para pensar que esto efectivamente partía desde el cero y que había una desproporción gigantesca entre este periodo y este otro, cuando en verdad no era tan así. ¿Ya? Entonces quizás ya, suavicemos un poco, no partas desde el cero siempre, porque efectivamente puede pasar eso, o sea, si tenemos magnitudes del 10.000 y varía 10.001, 10.002 y 10.000, no sé, y 9.990, entonces ahí no se van a notar las diferencias. Y quizás ahí sería correcto partir desde eh, no sé, desde el 9.990, una cosa. ¿Ya? Pero hay que especificar bien el tema de los ejes. O sea, es decir, hay que detallar en cuál es la escala donde se están moviendo los datos. ¿Ya? Así que eso con esta parte. Y para concluir, entonces, simplemente hay que tener en cuenta del rango y la escala de las variables que se están graficando. ¿Ya? Y una escala distinta puede llevar a gráficos con interpretaciones totalmente distintas, como es el caso que acabamos de ver entre este gráfico de acá y este otro gráfico de acá. ¿Ya? Bueno, quizá otro error también que sería interesante notar es que aquí estás hablando en términos porcentuales. ¿Ya? Y en términos porcentuales siempre se llega al 100%, al 0. Entonces aquí tampoco habría como mucha excusa para empezar desde el 20%. No sé. O sea, en verdad habían hartas críticas sobre este gráfico y probablemente se podría haber hecho un poquito mejor si es que no hubiera tenido un objetivo tan político en ese entonces. Ya, el siguiente punto entonces es el tema del color. ¿Ya? Y aquí viene recién ya la pregunta que habíamos hecho antes un poco del tema de las dimensiones. Habíamos dicho que nosotros queríamos agregar otra variable más al análisis y que podíamos agregarle una tercera dimensión. ¿Ya? Y en el punto pasado nosotros no pudimos resolver eso porque estamos viendo como algo un poquito más fundamental. Y en este caso ahora vamos a seguir viendo el tema de cómo incluir la nueva variable, ¿ya? Y para esto vamos a usar color, ¿ya? El color es súper sencillo, vamos a poner los puntos y a cada puntito le vamos a asignar un color según la variable que queramos graficar. Entonces fíjense acá, bueno, me he saltado un poco las explicaciones, pero aquí en la práctica lo que digo es que a Plotly que genere un gráfico scatter, yo le paso el data frame en donde están mis datos y le paso la variable del eje X, la variable del eje Y, y le paso también una variable que indica cuál va a ser el color, es decir, cuál va a ser vamos a hacer una cosa aquí, cuál va a ser la variable que me va a representar el color de mi dato. Y en este caso, el color es la isla, entonces va a tomar todos los colores de la isla y le va a asignar automáticamente un color a cada uno. Entonces, fíjense, ahora lo que no... Este de acá simplemente sirve para poner un poquito más bonito los puntos. ¿Ya? No hace ninguna otra cosa y es totalmente mi líder. Ya, entonces, fíjense acá que la isla, entonces, pareciera que representa una variable como bien interesante para estudiar dentro de estos gráficos, ¿cierto? O sea, aquí definitivamente hay un grupo que está separado de este otro. Es decir, acá tenemos el grupo, ¿ya? En las islas Disco. De hecho, ustedes pueden desactivar y mostrar solamente una. Ahí sí. En esta isla de acá
está prácticamente concentrado en todos los pingüinos que tienen más masa corporal y que al mismo tiempo tienen un largo de aleta bien grande, ¿ya? Y hay también pingüinos que están en las otras islas, pero en general hay una tendencia fuerte a que pase. Y por el contrario, si nosotros activamos las otras dos, entonces solamente vamos a ver, quizás podríamos ampliar esto. Vamos a ver acá que los otros pingüinos se encuentran concentrados acá en esta zona, en donde hay poca masa corporal y al mismo tiempo poca ancho de la aleta. Entonces, fíjense cómo el color ahora nos permitió, desde no tener idea de- de estas relaciones que estábamos viendo acá, fíjense, vamos a verificar sin el color, nos permitió agregar una variable de análisis más, ¿ya? Y decir que ahora, además de estos dos ejes, también podemos graficar con un tercera, o sea, podemos mostrar otra variable nueva dentro de nuestro análisis, ¿ya? Entonces, interesante el tema del color. Hay un pequeño detalle aquí y, bueno, como ustedes sabrán, estas variables son categóricas, es decir, aquí hay distintas categorías para cada una de las clases. Y obviamente esta selección de colores que nosotros hicimos acá no sirve en el caso de variables continuas, ¿cierto? Porque esto no representa ningún orden, o sea, yo no puedo decir azul es menor que verde, que es menor que rojo. O sea, yo efectivamente podría decir y podría poner aquí en la leyenda que se puede interpretar así, pero en la práctica no nos gustaría hacer eso, ¿cierto? Porque ya es como el tema de las puertas, o sea, si uno tiene uno te ponen tire de la puerta, ya está haciendo algo malo porque tiene instrucciones, cuando en verdad tirar de la puerta debería ser algo totalmente como innato, o sea, es decir, no debería tener unas instrucciones, una puerta. El mismo caso para empujar. Si uno quiere abrir una puerta hacia afuera, en vez de tener una manilla que haga empuje hacia afuera, tiene que tener como estas barras para apretar, y eso va a dar a entender al tiro que lo que hay que hacer es empujar y no tirar la puerta. ¿Ya? El tema también como el diseño, o sea, si algo tiene como instrucciones para usarlo, entonces tampoco es tan claro que el diseño esté bueno. El mismo caso con esto. Entonces lo que nos gustaría hacer es usar estos colores usando luminiscencia para poder darle un orden. ¿Ya? ¿Qué es la luminiscencia? Es simplemente que tanto brilla un color o la práctica es que nosotros definimos una escala de color. ¿Ya? Y a partir de esta luminiscencia, fíjense, bueno, ¿qué pasó aquí? Ah, esto. Ahí sí, ¿ya? Entonces, fíjense que a partir de esta luminiscencia nosotros podemos agregar también esta nueva variable de análisis a partir de los colores del brillo que nosotros, con el cual nosotros estamos representando los colores, ¿ya? Y eso de nuevo nos da otra forma de agregar una nueva variable dentro del gráfico que nosotros estamos generando. Aquí esto es un poquito tramposo porque en verdad no estamos agregando ninguna variable nueva, o sea, lo que estamos viendo aquí es el largo de la aleta. Entonces fíjense aquí tampoco es nada nuevo porque sabíamos que a medida que aumentaba hacia acá aumenta el largo de la aleta, ¿ya? Pero sí podemos hacerlo con, por ejemplo, con el largo del culmen, y aquí fíjense que ya pareciera que hay más información sobre la mesa y que nosotros podemos darle un poquito mejor análisis, ¿ya? En este caso de acá, en esta sección de acá, nuevamente vemos que se concentran en los pingüinos con el largo del culmen relativamente chico, y que pareciera que esto se relaciona tanto con el largo de la aleta como con la masa corporal. Y por el otro lado vemos acá que a medida que el culmen es más grande, se empieza a tener valores un poquito más grandes también de masa y de largo de la aleta. ¿Ya? Entonces fíjense que ahora con esta tercera variable pudimos agregar mucha más información a nuestro gráfico. ¿Ya? ¿Se entiende esto? ¿Ya? Gracias, Estefano. Aquí ustedes pueden echarle un vistazo a las paletas de colores que trae Plotly, ¿ya? Fíjense que hay bastantes. Hay unas incluso que divergen, que son blancas al medio y toman colores hacia el extremo. Y eso es, por ejemplo, para graficar variables que se centran, por ejemplo, en el cero, que para allá disminuyen y para acá aumentan. Entonces, el cero son las variables, o sea, son, digo, las colores más cercanos al blanco, y aquí están los rojos y los positivos los azules, ¿ya? Tienen bastantes paletas para elegir, ¿ya? Ahora, cuidado con los colores, súper importante esto, no hay que saturar los gráficos con muchos colores. ¿Y por qué? Bueno, vamos a verlo ahora. Vamos a cargar los datos que hemos visto en las clases pasadas, de la OSD, ¿ya? Entonces vamos a usar estos dos nomás, Country y Air Pollution.
Entonces, country, ¿qué es lo que vamos a hacer en el siguiente gráfico? Vamos a asignarle un color a cada uno de los países. Ya, y si ustedes se acuerdan, eran como, ¿cuántos? 50 países dentro del análisis. Y vamos a identificar el país con respecto a la polución del aire. Entonces, fíjense lo que pasa acá. Y es esto. Nos queda como una especie de arco iris dentro de nuestro análisis. Y que en verdad el color en este caso no nos está ayudando absolutamente nada, ¿cierto? O sea, como que no estamos viendo nada, ningún patrón tan sencillo que nosotros podamos decir, aquí hay algo, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado de cómo se ocupa el color, porque a veces empieza a estorbar más de lo que contribuye, más de lo que contribuye. ¿Ya? Eso es un detalle que es interesante también de tener. Ya, entonces hasta aquí vamos cerrando con el tema de los colores. Vamos a hacer un pequeño repaso. Primero que nada está el tema de agregar colores para variables categóricas. En este caso podemos agregar colores que son distintos. Y en el otro caso podemos agregar variables continuas a través de escalas de colores continuos. Y esas escalas nos van a permitir hacer, agregar nuevas variables. ¿Ya? Finalmente es eso, lo que nosotros queremos hacer es agregar nuevas variables dentro de nuestro análisis a partir del color. ¿Ya? Y una anécdota personal, ¿ya? Que no estaba dentro de la clase. Yo tenía un profe que tenía daltonismo, entonces a veces le mostraba estos gráficos de acá y como que, ¿verdad? No servía nada tener el color, ¿ya? Así que piensen también en eso porque eventualmente les puede tocar a alguna persona que tenga daltonismo y que ustedes pueden hacer ahora un gráfico pero espectacular y en verdad el gráfico sí, absolutamente, ¿ya? Nada para esa persona. Y una forma de reparar esto es a través de la forma de los de la forma de los puntos, ¿ya? Porque la forma, a diferencia del color, es algo que efectivamente sí podríamos distinguir un poquito más fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí vamos a usar las especies y a cada una de las especies le vamos a asignar una figura en particular. Por ejemplo, aquí para Adelie le asignamos 2 círculos y para la especie Gentoo, me parece mucho, le asignamos un cuadrado. Entonces vamos a usar esa conversión y lo que vamos a hacer ahora es value error. ¿Qué me dice value error? Parece que no ejecuté esta celda, ¿cierto? Ahí sí, ya. Entonces fíjense que aquí ahora efectivamente ya tengo esta variable añadida. ¿Ya? Aquí en el chat Estefano también dice, comparto un dato que aprendí hace tiempo, ojalá para las variables categóricas usar colores saturados y que el ojo humano es capaz de distinguir entre 8 colores y 14 colores distintos de buena manera. Claro, ya, es cierto. Es lo que pasa acá también. Como ya tenemos tantos colores que en verdad como uno se empieza a marear un poco. Ya, un segundo. Ya, estamos relativamente apretados con la otra. Ya, entonces, respecto a esto, fíjense que ahora además tenemos, bueno, aquí se mezclaron un poco las cosas, pero en la práctica aquí nosotros podemos ponerle símbolos a cada una de las especies y fíjense que denme un segundito, a ver, quizás se puede hacer tanto como lo que les está comentando. Ya, sí, aquí está. Entonces fíjense que la especie Adelia está ubicada en esta zona de acá, y aquí ya definitivamente ya se puede ver mucho más claro, porque además de que son círculos, tenemos que son azules y que se encuentran en esta área, la especie Chinstram se encuentra en esta área, y la especie Gentoo en esta otra área de acá con un cuadrado. Ya, y esto es como un rombo, no sé qué, un diamante. Ya entonces, teniendo estas dos formas de representar las cosas, podemos también tener un gráfico que se diferencie mucho. Ahora, lo que estaba recién también es bien interesante y es que podemos también mezclar las cosas, ¿cierto? Podemos poner tanto un color, por ejemplo, a una variable como el tema de la masa corporal, y por otro lado poner los cuadrados como la especie. ¿Ya? Entonces la especie cuadrada era el Gentoo el, eh, y el color representa entonces la masa corporal. Y pareciera que la especie Gentoo, que es la que se ubica acá, es como lo mismo que habíamos estado viendo, la especie Gentoo se concentra en este lado de acá y al mismo tiempo alta, eh, tiene alta masa corporal y largos de aleta mucho más grandes que el resto de los otros. ¿Ya? Entonces podemos también empezar a mezclar. Acuérdense que finalmente, tanto con los símbolos como los colores que tenemos, estamos agregando variables dentro de nuestra visualización. ¿Ya?
Obviamente tampoco la idea es saturar. En el caso de acá pasa algo bien extraño porque se buguean un poco el tema de las visualizaciones y uno le puede desactivar una de las visualizaciones haciendo este comando. Se actualiza el layout, ¿ya? El layout es básicamente todo lo que está fuera del gráfico y aquí indicamos que no se muestre la leyenda, que en este caso el tema de las figuras. Y aquí ya definitivamente tenemos nuestro gráfico un poquito más. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? No, perfecto. Ya. El siguiente punto es el tamaño. Ya, gracias. Ya, entonces el siguiente punto es el tamaño de los puntos. Y la gracia de esto sería que nosotros podemos, a partir del tamaño de las burbujitas, representar distintos, bueno, pasan a llamarse de puntos, pasan a llamarse burbujas principalmente por el hecho de que parecieran como una especie de burbuja. Y lo que pasa aquí es que uno le da una variable que indica cuál va a ser el tamaño de la burbuja, en este caso la masa corporal, y estas van indicando entonces esa nueva variable que está dentro del análisis, que en este caso es la misma que tenemos en DGI, pero que podría ser otra. Y entonces aquí tenemos una nueva forma de representar los datos y es a partir del tamaño de las pelotitas. Mientras más grande, más pesa el pin. ¿Ya? Y también podemos usar, podemos personalizarla, me parece mucho. Ah, podemos ponerle también color. Y aquí queda bien bonito el gráfico, o sea, dentro de todo, pareciera que, por ejemplo, estos de acá se ven más chicos que estos otros de acá, pero lamentablemente la diferencia no es tan grande. ¿Ya? Y en este caso lo recomendado es que cuando haya efectivamente diferencias grandes de escala entre uno y otro, que se puedan ocupar ahí en ese caso. ¿Ya? Pero fíjense que la masa corporal está en una escala relativamente acotada, entonces la diferencia de tamaño no es tan grande. ¿Ya? Entonces, como cierre de esto, hay que hacerlo más sencillo, pero no tiene que ser simple. Y es que principalmente tenemos estas cuatro formas de agregar nuevas variables de análisis. Bueno, estas tres en verdad, estas tres formas. Y que al mismo tiempo las cuatro van a definir cómo nosotros vamos a estar haciendo gráficos. ¿Ya? Entonces la idea es que tengan estas cuatro formas en consideración en el momento en que ustedes vayan a elaborar un gráfico cualquiera o una visualización. ¿Ya? Y obviamente ustedes deciden a cuál darle más la importancia, pero según el artículo original, en orden de relevancia de las cosas que nosotros como espectadores vemos, y principalmente le damos importancia a la posición, ya, súper importante, después el tamaño, que sería este caso el de acá, después el color, y por último la forma de la figura. Y en parte es cierto, o sea, uno lo último que ve es, por ejemplo, si la forma tenía alguna, o sea, si la visualización tenía una forma distinta. ¿Ya? Entonces, obviamente ustedes deciden cuál darle más importancia, pero estas son como las recomendadas por el autor original del cual se basa esta clase. ¿Ya? Entonces, eso hasta acá. ¿Se entiende todo bien? Para pasar a la siguiente, vamos a tener que hacer como un rush de lo que queda de la clase. Ya, entonces, el siguiente principio que vamos a ver es usar el gráfico correcto para la tarea que tenemos que resolver. ¿Ya? Y aquí viene un poquito más, va a ser una especie de galería de gráficos, y es porque bueno, tenemos siempre muchas formas de representar en distintos tipos de gráficos nuestros datos, ¿cierto? Pero la idea es que cada una de las tareas tiene como algunos gráficos que son un poquito mejores para representar lo que queremos buscar con respecto a otros. ¿Ya? Por ejemplo, el gráfico de scatter, dispersión que hemos visto, que no está mucho, que no creo que sea la novedad para todos, sirve simplemente para graficar la relación entre dos variables, ¿ya? Y aquí ponemos simplemente los puntos y vemos qué es lo que pasa, si existe o no existe un patrón dentro de esos puntos que comúnmente uno busca, si crece o decrecen juntos, si no existe nada. Ya, hay algo interesante acá y vamos a ir a la documentación. Por primera vez vamos a tocar la documentación de Plotly. Fíjense que lo que tenemos acá es la página si es que carga. Ahí está. Ya, entonces, lo que tenemos acá, y la documentación de Plotly en general es muy, muy, muy bonita. Ya les cuento un poquito, Plotly es un proyecto open source que está detrás de una empresa que también se llama Plotly, pero esta librería en particular es open source, entonces ustedes pueden acceder y no tienen que pagar nada. ¿Ya? Entonces, la gracia de esta documentación es que aquí ponen muchos casos de uso, ¿ya? A diferencia de otras librerías como Matplotlib que solamente muestran
o muestran ejemplos complicados de hacer. Aquí parten de lo más sencillo, entonces ven cómo graficar algo, después ponen más puntos, por ejemplo, acá, después le ponen colores acá, qué sé yo, tamaño a las pelotitas, una escala continua, qué sé yo, aquí tenemos de nuevo los símbolos. Entonces, fíjense que a medida que avanza uno dentro de la documentación, van mostrando distintas cosas. Entonces, la idea es que ustedes, en el momento que vayan a estar construyendo los gráficos dentro de Plotly, vayan y visiten la documentación y eh, vean en la práctica qué es lo que hay dentro de la gama de posibilidades que les permiten graficar. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, está el tema de la regresión. ¿Ya? Y hay muchos gráficos. ¿Ya? Si ustedes van acá, fíjense que ellos ofrecen muchos gráficos y si uno pone more acá, van a aparecer muchos más gráficos dentro de esto. ¿Ya? Entonces, de aquí en adelante ustedes pueden acceder a la documentación, no hay ningún problema, y pueden ver más o menos lo que vamos a estar viendo nosotros acá. Ya, entonces scatterplot, hay un problema del scatterplot bien grande y es que dos puntos o n puntos que estén ubicados en la misma posición van a ser indistinguibles entre sí. ¿Ya? Es un problema grande porque nosotros no sabemos finalmente si aquí hay un punto, pero no sabemos si hay 100 puntos ahí. No sabemos si, por ejemplo, en esta sección de acá se concentraron 500 observaciones. ¿Ya? Entonces la solución que ofrece Plotly y que también ofrecía el autor de esto es hacer un strip de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Como que hacen, fíjense que vibra un poco los datos. Ya eso en verdad de vibración es como darle un movimiento un pequeño aleatorio. Y fíjense, por ejemplo, en esta parte de acá, no me acuerdo cómo está. Fíjense que aquí ya no están derechos los puntos a diferencia de cómo estaban acá, sino que le dio una pequeña vibración a esos puntos, cosa que se pudiera notar si existe más de un punto o no hay. ¿Ya? No sé cuáles las condiciones, si por ejemplo tienen que dejar la media, por ejemplo, exactamente igual, no sé muy bien en verdad, o cuál es la condición, o simplemente si la hacen un poco, no me queda muy claro. Pero esa es una buena opción que ustedes también podrían explorar. Ya, gráficos de línea sirven principalmente para graficar algo con respecto a tiempo, ya, esa es como siempre la primera opción que hay, es porque permiten hacer una relación entre cómo va cambiando alguna cosa con respecto a algún tiempo. Ya, en este caso de acá vamos a cargar un data frame que viene con Plotly y se llama Gapminder. ¿Ya? Y esto es simplemente datos de distintos años, ya con respecto a distintas variables como la expectativa de vida, la población, el Producto Interno Bruto per cápita y estas cosas de acá que son como ellos. ¿Ya? Vamos a sacar solamente estos países que estamos viendo acá y vamos a hacer un gráfico de línea. Fíjense que de nuevo tenemos algo muy simple. Tenemos nuestro data frame. Acá en X ponemos la variable, en este caso los años, y en Y ponemos la población. Entonces aquí genera de forma muy sencilla nuestro gráfico que estamos viendo. Entonces, en el caso de tiempo, conviene mucho ocupar el tema de gráficos de línea. ¿Ya? Siguiente, el scatter matrix, y este es bien interesante, nos permite generar múltiples scatters al mismo tiempo que detalla la interacción entre múltiples variables. Esto es súper bueno para hacer, ahora sí, un poquito más técnico el tema del análisis exploratorio de datos. O sea, aquí vamos a relacionar muchas variables entre sí y vamos a ver cuáles son las variables que nos permiten distinguir entre las distintas clases. Fíjense esta combinación de Kuhlmann depth y al mismo tiempo Kuhlmann length. Ya son estas dos. Fíjense que aquí se separan muy bien eh, de los distintos pingüinos. O sea, aquí tenemos a Delie, aquí tenemos Chinstrap y aquí tenemos Jen. Y prácticamente usando esta variable ya podríamos tener un predictor, un clasificador que nos permita hacer una separación súper buena. No el caso, por ejemplo, de estas variables de acá, que en este caso son como con el largo de la aleta y con el peso. Fíjense que acá podemos distinguir súper bien, pero entre estas dos clases de acá, que sería Adele y Chinstrap, no hay mucho que hacer. Ya, entonces la idea de estos scatter plots es que nosotros pongamos en la mesa todos los datos que nosotros tenemos, o algún muestreo relativamente bueno de los datos que tenemos, y que la pongamos en distintos gráficos y podamos analizarlos. ¿Ya? Una alternativa bien simpática a esto son las coordenadas paralelas, ¿ya? Y ustedes después pueden ver el código de cómo se genera esto. Y lo que hace principalmente es poner en varias líneas distintas, pone todas las observaciones. Entonces, por ejemplo, esta de acá, la que voy a seleccionar, es una sola observación, es un pingüino en particular.
Ya, entonces mide 46, una cosa así, de largo del culmen, del alto mide, o sea, sí, del alto mide 21, y después ustedes pueden ver aquí el largo de la aleta y el peso corporal, x. Entonces esto nos sirve principalmente para seleccionar y ver el comportamiento de ciertos grupos, por ejemplo, este grupo de acá. Ya fíjense que todo este grupo de acá, o sea, todos los que tienen gran culmen depth, pertenecen prácticamente todos a la clase número 0, que en este caso sería la AD. ¿Ya? Bien interesante eso. Ustedes también pueden seleccionar una clase en particular y ver cómo se comporta. Bueno, esta no se ve mucho, pongamos una que quizás note mucho. Ya, entonces fíjense que en esta parte de acá, aquí nos está diciendo por dónde pasan la mayoría de las observaciones de la clase número 2, que sería aquí. O sea, la clase 2 de la práctica nos dice que el culmen length es como medio, medio alto, una cosa así, el culmen depth es bajo, ya, o sea, tenemos un pingüino que es pico largo, una cosa así, y súper pequeño, ¿ya? Y después acá tenemos el largo de la aleta y la masa corporal son altas con respecto a los otros pingüinos, ¿ya? Entonces, una opción bien interesante que ustedes pueden explorar es el tema de las coordenadas paralelas. Histogramas, el siguiente punto. Histogramas nos permiten observar cómo se distribuyen las variables, ¿ya? O sea, ya no vamos a hacer una relación entre las variables como bivariada, ya, porque era lo que habíamos estado haciendo un poquito antes, sino que ahora vamos a hacer un análisis por variable. Queremos ver cuáles son las mediciones más comunes, cuáles son las mediciones más extrañas, y a partir de eso hacemos un histograma que en la práctica simplemente cuenta las observaciones y las pone en este gráfico acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice un histograma? Nos dice principalmente, por ejemplo, en este caso, en este bin de acá, que sería como donde cae la observación, es decir, entre 190 y 194, hay 60 pingüinos. Esta es la medida más común de pingüinos que nosotros tenemos. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de acá, tenemos que los pingüinos que tienen fiber length, o que tienen largos de la aleta, entre 185 y 189, hay 44, un poquito menos, y así sucesivamente con el resto. Y entonces aquí lo que hace simplemente un histograma, entonces, en resumen, es conteo de las observaciones, ¿ya? Y Plotly lo genera muy sencillo, fíjense acá, que uno le pasa el data frame y simplemente la variable que uno quiere graficar. Es muy importante definir la cantidad de bins, o sea, el tamaño de las separaciones entre las observaciones. Si ustedes ponen, por ejemplo, muchos bins, va a pasar algo de este estilo, va a quedar como algo medio discontinuo, como que no se ve muy bien. Y por otro lado, si uno pone muy pocos bins, se pierde en la práctica esta cosa que nosotros veíamos acá, esta como especie de distribución de este estilo, se va a perder completamente, va a quedar absorbida. Entonces, muy, muy, muy importante que ustedes elijan bien un número de bits. Yo no sé muy bien si hay alguna especie de metodología para hacerlo, pero en general pueden explorar varios bits y ver cuál es el que a ustedes les conviene. ¿Ya? También podemos hacer otra cosa, podemos agregar información a través del color. Ya en este caso, aquí ponemos las tres especies distintas. Vemos, por ejemplo, aquí está Chinstrap, aquí está Gentoo, y si nosotros agregamos a Dele, va a estar. Ya, este gráfico en general hay que tener mucho cuidado en cómo se grafica porque aquí no se entiende muy bien qué significan estas dos cosas. ¿Ya? Y lo general que yo recomiendo es usar este parámetro bar mode que separa por grupo. ¿Ya? Y aquí ya como que es más sencillo, ¿cierto? Aquí está la distribución del azul, aquí está la distribución del Chinstrap, perdón, y aquí del Gentoo. Y aquí ya con estos histogramas ya quedamos prácticamente súper, súper, súper bien. Ya, y con eso terminamos la segunda parte de la herramienta es importante, según lo que ustedes, no me acuerdo muy bien cómo, cómo era el título de esta parte, o sea, era el gráfico correcto para la tarea por resolver. Ustedes pueden explorar muchos más gráficos acá, por ejemplo, hay gráficos de mapas, eh, que, que si ustedes se quieren... ya, al tiro vuelvo, ya. Aquí hay gráficos de mapas, por ejemplo, en donde uno pasa ubicaciones y le puede dar colores a ciertas secciones del mapa, por ejemplo, esto de acá, creo que se llama Chloropet, ¿sí? Chloropet. Y en general siempre funciona si es que uno vive en Estados Unidos, pero yo una vez intenté hacer el de Chile y fue como un día completo, ¿sí? Y le faltaba la región nueva, la región del Ñuble, ¿ya? Entonces en verdad fue complicado hacer, pero no es imposible. ¿Ya? Y tienen otros tipos de gráficos más con los mapas y gráficos científicos acá, de inteligencia artificial, y todo va a depender finalmente de lo que ustedes estén intentando hacer. Ya, volviendo al bar mode.
¿Dónde está esta cosa? Acá, ya. Ya, par mode. Aquí en grupo lo que hace es separar por grupos. ¿Ya? Entonces, las barras ahora van a estar separadas por cada uno de los grupos a los que estamos calculando el histograma. Por ejemplo, si yo desactivo estas, solamente van a quedar estas. Este caso de acá va a quedar, va a incluir Chinstrap. Y este caso de acá va a incluir estas otras que esté lleno. ¿Ya? Y en el caso de acá, el por defecto, no me acuerdo muy bien cuál es el por defecto. Vamos a hacer help de esto y vamos a buscar el bar mode. Aquí está. Ya, relative. Ya, relative intenta como hacer una especie de sobreposición, me parece, ¿cierto? Ah, ya, no, hace una suma entre las cosas. Y entonces esta barra de acá más esta barra dan 60. Y si te fijas, esa es la misma barra que nosotros teníamos acá que valía 60. Ya, entonces, eso es lo que hace el por defecto. Y yo creo que eso está como bien mal. O sea, no, a mí no me gusta mucho eso porque se pierde un poco la interpretación de estas cosas. Ya, hay un modo más que es overlay, ya, y este también queda bien bonito, ¿eh? Es cuando hay pocas clases distintas o pocas categorías distintas, porque cuando hay muchas categorías, la mezcla de los colores tiende a no entenderse mucho. Ya, entonces tienen esas dos opciones, en verdad todas las opciones de acá. Y fíjense que todas estas en verdad son Eh, ¿va a ir en el chat? Ya, ¿entendió? Ok. Ya, todas estas opciones son personalizaciones finalmente que uno le puede hacer al mismo gráfico. Por último, la tinta barata, los electrones más, y aquí hay harto texto, pero en verdad lo que quiero mostrarles con esto es que, y lo que el autor original quería decir es que hay que hacer más de un gráfico. No es necesario tratar de incluir toda la información dentro de un puro gráfico porque en verdad tampoco se va a lograr, se va a saturar. Entonces lo que se puede hacer en este caso es, en el caso de Plotly, usar esta facet call, las facetas, que es como se llaman visualizaciones. En este caso ponemos de faceta las especies, y lo que va a hacer es va a generar gráficos distintos para cada una de las especies. Y fíjense que acá igual ya se puede ver una relación súper súper buena, ¿cierto? O sea, bueno, es lo mismo que habíamos estado viendo antes, pero ahora podemos ver con respecto a tanto a colores como a las especies separadas en distintos gráficos. ¿Ya? ¿Y por qué los electrones son baratos? Porque en la práctica lo que dice es que no cuesta nada hacer más de un gráfico, ¿ya? O sea, si por ejemplo ustedes estuvieran dibujando los gráficos, lo tuvieran que hacer pedazos y volver a hacer el mismo, ahí en ese caso ahí sería un poquito complicado, ¿ya? Pero este no es el caso. Entonces, intenten también con el tema de hacer más gráficos y van a poder agregar una nueva variable de análisis que finalmente va a ser grupo, ¿ya? Fíjense que acá el grupo es el que está separando a nuestras variables y a los gráficos que se están generando. Así que con esto ya estamos terminando. Una cosa más interesante, extra, que está por demás, que Plotly trae estos templates que ustedes después lo pueden ver y aquí este gráfico encuentro que queda súper bueno. ¿Ya? Porque en parte también es el tema de la estética, ¿cierto? De que el gráfico se tiene que ver bonito para que sea interesante. Y aquí este template, que es Plotly Dark, permite hacer este tipo de visualización. Así de. Y con eso ya terminamos la larga clase de hoy, ¿ya? Así que no sé si tienen dudas con respecto a a cualquier cosa en general de las visualizaciones de hoy día. Recuerden los 4 principios también. Interesante. ¿No? Ya, ok. Entonces, aquí en el chat alguien me dijo algo. No, nada, todo claro. Qué bueno, qué bueno. Ya, entonces con eso terminamos la clase de hoy día y empezamos el tema de la sección de consulta, ¿ya? Si ustedes necesitan irse, si quieren irse, no hay ningún problema. Nos estamos viendo la próxima semana. Así que ahí, chai.